Y cuando esta clase termine, también se va a subir su grabación, ¿ya? Bueno, creo que ya empezamos. Voy a compartir, voy a poner la grabación y comparto. Recording in progress. Bien, estamos viendo la aromaticidad primero. Hemos visto ya los criterios para determinar si un compuesto es aromático, es no aromático o es antiaromático, ¿no es cierto? Además, ya tenemos fijado el concepto de aromaticidad relacionado a la estabilidad termodinámica, no hacia algo que tiene olor, ¿no? O que tiene aroma. Habíamos visto también que la aromaticidad no es exclusiva de moléculas neutras, ¿no? Sino que también hay iones, carbaniones, carbocationes, que también exhiben esta propiedad. Pero, además, tampoco es exclusiva de hidrocarburos. O sea que también existen ciclos que contienen heteroátomos, a los que llamamos heterociclos, que también tienen esta propiedad, la aromaticidad. Todo lo que hemos visto hasta ahora son compuestos de un solo ciclo, son monociclos. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando existen más ciclos. ¿Son igual de aromáticos? ¿Son menos o son más aromáticos? ¿Ya? ¿Y cómo podemos determinar esa aromaticidad? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy para comenzar, ¿ya? Hidrocarburos aromáticos polinucleares. ¿Por qué no me obedece esto? Bien. Por ejemplo, el naftaleno. El naftaleno, cuya estructura ven aquí, es un hidrocarburo aromático que tiene dos ciclos fusionados, ¿ya? El antraceno y el fenantreno, ambos tienen tres ciclos fusionados. ¿Ya? Y así tendremos luego de 4 ciclos fusionados, como el pireno, de 5 ciclos, como el benzopireno y muchísimos otros compuestos que tienen ciclos también fusionados, ¿no? A esto se les llama hidrocarburos aromáticos polinucleares. Las reglas que vimos nosotros el otro día, la anterior semana en la clase, donde completamos con la regla de Hooke, en realidad es aplicable únicamente a compuestos que son monocíclicos, ¿ya? A los compuestos policíclicos no le podemos aplicar. Si bien muchísimos de ellos sí cumplen con esta regla, pero no se puede generalizar a estos compuestos, ¿ya? La aromaticidad disminuye, el carácter aromático disminuye conforme aumenta la cantidad de anillos fusionados. Vale decir que el comportamiento químico de estos compuestos se aproxima más al comportamiento de un alqueno y no así al comportamiento de un aromático, ¿ya? Cuando digo disminuye, me estoy refiriendo a la aromaticidad por cada uno de los anillos, equivalente por anillo. Por ejemplo, en el caso del naftaleno, voy a ver si la tenemos esto de que sigan entrando me perjudica en la clase, ¿ya? El naftaleno, por ejemplo, tiene una energía de resonancia que, si no estoy mal, alcanza los 60 kilocalorías por mol, ¿ya? El benceno, recuerden ustedes que tiene 36 kilocalorías por mol. Y me dirán, pero el naftaleno tiene mayor energía de resonancia, por tanto, es más aromático. Pero el naftaleno tiene 2 anillos. Si divido los 60 o las 60 kilocalorías por mol entre 2 anillos, resulta
que el naftaleno tendrá por cada anillo un equivalente de 30 kilocalorías por mol, ¿ya? Lo que nos muestra que es una energía de resonancia menor a la del benceno. Lo propio pasa con el antraceno y con el fenantreno, donde esas tienen aproximadamente 84 kilocalorías por mol, teniendo más o menos uno 28 y el otro 26 kilocalorías por mol por anillo, ¿ya? Equivalente por anillo. Entonces, mientras mayor sea la cantidad de anillos fusionados, menor será la energía de resonancia equivalente por cada anillo, ¿ya? Sin embargo, sí son aromáticos, solo que pierden con respecto al benceno, con respecto a la piridina, por ejemplo, que son los que tienen mayor energía de resonancia, pierden ese carácter aromático, ¿ya? Tienen una menor energía de resonancia. Sin embargo, siguen siendo aromáticos porque exhiben una mayor estabilidad termodinámica que un análogo de igual cantidad de ciclos, pero que no sea aromático, ¿de acuerdo? Entonces siguen siendo y tienen propiedades que se parecen mucho a las de los aromáticos, pero que también se van pareciendo a las propiedades de los alquenos, ¿no? Es decir, como vamos a ver enseguida, pueden tener reacciones de sustitución electrófila aromática, que son las reacciones que vamos a estudiar el resto de la unidad, pero también podrían recibir reacciones de adición, ¿ya? Y esas reacciones de adición son reacciones típicas de los alquenos. Aquí pueden ver ustedes las estructuras resonantes para el naftaleno y para el antraceno, ¿ya? Y pueden también hacer las estructuras resonantes para el fenantreno, para el pireno, etcétera, ¿ya? Pueden ver ustedes cómo los electrones los vamos deslocalizando, de tal forma de que en el naftaleno tenemos 3 estructuras resonantes y en el antraceno estamos viendo 4 estructuras resonantes, también llamadas por extensión estructuras de Kekulé, ¿ya? Así como en el benceno teníamos las estructuras de Kekulé, que son sus estructuras resonantes, aquí también por extensión les llamamos estructuras de Kekulé, pero son más conocidas con el nombre de estructuras resonantes, ¿ya? Perdón que no me hace caso el cursor, tan lenta mi computadora. Bien, entonces ahora vamos a empezar ya con la sustitución electrófila aromática. Ya hemos visto lo que son los compuestos aromáticos, qué los hace tan diferentes, por qué son otro tipo de compuestos muy particulares, por qué, a qué se debe esa estabilidad termodinámica, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo reaccionan estos compuestos, ¿ya? ¿Cuál es la propiedad química, la reactividad que tienen que los hace tan particular? Y esa reacción es se llama sustitución electrófila aromática. Cuando ustedes estén estudiando, se van a encontrar con que le van a decir hay muchos mecanismos de reacción en este tema, pero no es verdad. Existe un mecanismo de reacción, muchas reacciones, pero un mecanismo de reacción, todas ellas se dan por el mismo mecanismo que se llama sustitución electrófila aromática, que es el mecanismo que vamos a estudiar hoy, ¿ya? De hecho, una vez que el día sábado próximo empecemos laboratorio, nuestro primer laboratorio va a ser principalmente de identificación de materiales y todo esto, pero el siguiente laboratorio, que vendría a ser nuestro laboratorio ya número 1 de la materia, ahí vamos a empezar con la sustitución electrófila aromática, ¿ya? Que va a ser precisamente la nitración del benceno. Vamos a hacer durante por lo menos un mes de clases de laboratorio solo sustituciones electrófilas aromáticas, ¿ya? Bien, ¿y cómo es esta sustitución? Decíamos que el benceno no es un alqueno, efectivamente no lo es, porque un alqueno
da reacciones de adición. Si hacemos reaccionar, por ejemplo, un alqueno, ciclohexeno, ciclohexadieno, cualquiera de estos alquenos, con el bromo, nos va a dar un compuesto dibromado. ¿Ya? ¿Por qué? Por reacción de adición. Pero si le pongo bromo al benceno, no va a haber reacción. ¿Y por qué no va a haber reacción? Porque no reacciona mediante adición, ya que no es un alqueno. Pero si a ese bromo que le estoy poniendo le voy a añadir una pizca en una cantidad catalítica de un ácido de Lewis, como el cloruro de hierro, como el cloruro de bromo, perdón, el bromuro de hierro, el cloruro de aluminio, entonces va a haber reacción. Pero, ¿qué tipo de reacción? ¿Será de adición? No. Entró el bromo, pero en su lugar salió un hidrógeno. ¿Ya? Entonces, para que pueda entrar el bromo, tuvo que salir un hidrógeno. Y el anillo se mantiene tal cual. Por tanto, la reacción es de sustitución. Y decimos electrófila porque tuvo que entrar el bromo como electrófilo. Es decir, con su carguita positiva, deficiente en electrones. ¿Ya? Por eso es sustitución electrófila y aromática porque se trata de un compuesto aromático. Vean aquí. Este es el benceno, muy rico en electrones. Como pueden ver, esos dos anillos que ven azules son las nubes, es la nube electrónica que está por arriba y por abajo del anillo, ¿cierto? La nube pi. Esa nube electrónica hace que el benceno sea muy nucleófilo, ¿ya? Entonces, al ser muy nucleófilo, tener una densidad electrónica alta, eso va a atraer el interés de quien necesita electrones. Y ese quien necesita electrones es un electrófilo. Y aquí está simbolizado con una E con una carga positiva. Recordarán ustedes que un electrófilo, si bien lo representamos con una carga positiva, no necesariamente lleva una carga. Puede llevarla o no. ¿Ya? Porque un electrófilo, ¿qué es? Es una especie química que puede ser cargada o neutra, pero que puede aceptar por lo menos un par de electrones. Eso es un electrón. ¿Ya? Entonces, vean ustedes cómo los electrones, esta flechita roja, fluyen desde el nucleófilo hacia el electrófilo. No es que el electrófilo viene y ataca, no hay eso. ¿Ya? Es el benceno con esa densidad electrónica alta que tiene que cede electrones. Y la corriente de electrones va para darle esos electrones al electrófilo que lo necesita. Claro, pero al momento de recibir esos electrones, este electrófilo, ¿ya? Y formar un enlace, lo que se dio fue una reacción de adición. Y decíamos que no se podía dar una reacción de adición. Entonces, esa primera etapa cuesta, es una etapa fuertemente endotérmica, hay que dar mucho calor, mucha energía para que se dé la reacción. ¿Ya? Pero lo que estoy haciendo en esta primera etapa es una reacción de adición. Rompe la aromaticidad del compuesto. Y se denomina complejo sigma al intermediario. Fíjense que este es un intermediario de reacción, que es un carbocatión además. Y se llama complejo sigma porque justo ese carbono está ahí donde he puesto el cursor, ¿ya? Tiene una hibridación ¿de qué tipo? ¿Qué tipo es la hibridación de ese carbono donde está el cursor? SP. No. Cuando hablamos de SP es porque hay un triple enlace, ¿verdad? Y ahí no hay un triple enlace. Es un SP3, ¿no? Enlace simple. Fíjense que se une a 4, a la E, el electrófilo, al hidrógeno y a los dos carbonos vecinos que tiene. Entonces tiene hibridación SP3, ¿ya? Si es SP3 y antes era aquí SP2, entonces ha cambiado su hibridación. Y ha formado enlaces sigma, por eso se lo conoce con el nombre de complejo sigma. También con el nombre de intermediario de Wheeler, ¿ya? Pero al ser un intermediario de reacción,
Este tiene una vida media muy corta. O sea, él ni bien se forma, tiene que reaccionar inmediatamente con alguien porque que tenga electrones, porque a él le faltan, por eso tiene la carga positiva, ¿ya? Y ese alguien es una base que está ahí, que va por un protón y los dos electrones, estos, que forman el enlace carbono-hidrógeno, vuelven a formar un enlace carbono-carbono. Producen una rehibridación del carbono, nuevamente de sp3 pasa a sp2, ¿ya? Y se restituye, como pueden ver, la aromaticidad. Pero ahora ya esto no es benceno, ya es un benceno que tiene un sustituyente. ¿Ah? Entonces son dos etapas de reacción. Una, que es la reacción con el electrófilo para formar el complejo sigma, y la segunda etapa es la reacción del complejo sigma con la base que está presente ahí para formar el compuesto sustituido, ¿ya? Este es el mecanismo de reacción entonces y es único, independientemente de cuál sea el electrófilo, ¿ya? Y voy a empezar con la explicación. Esta es lo mismo exactamente. Vean ustedes, el electrófilo recibe los electrones, no dice ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, no, recibe los electrones del anillo. Y tiene aquí las estructuras resonantes mediante las cuales estabiliza al carbocatión, ¿ya? Al ion arenio. Y es el complejo sigma, que luego reacciona con la base para formar el producto sustituido. Esta reacción transcurre en dos etapas, como les había mencionado. Aquí tenemos el benceno, ¿ya? Todo esto me indica que es una etapa fuertemente endotérmica hasta formar el intermediario, ¿ya? Y esta energía que hay aquí, hasta el máximo, se denomina energía de activación. Ustedes recordarán que la energía de activación se entiende como la barrera energética que los reactivos deben superar para transformarse en productos, ¿no? Y el producto aquí es este, que es muy inestable porque es un carbocatión, ¿ya? Entonces se ha formado el ion arenio, que tiene que reaccionar inmediatamente con la base para obtener el compuesto de sustitución. Entonces, notarán ustedes que al final este está más bajo que este. Por lo tanto, la reacción global es una reacción exotérmica, ya que el estado final menos el estado inicial me va a dar un valor negativo en energía, ¿ya? Pero la primera etapa, final menos inicial, me va a dar un valor positivo. La primera etapa sí es endotérmica. La segunda es muy exotérmica y la global es exotérmica, ¿ya? Aquí tenemos el ejemplo de la nitración del benceno. El benceno lo hago reaccionar con ácido nítrico y no noto reacción. No hay reacción. Puede tardar horas, puedo estar años incluso y no veo avance de la reacción. Pero si ese ácido nítrico lo he mezclado previamente con ácido sulfúrico, ambos concentrados, sí vamos a tener reacción. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Y esta reacción es de laboratorio, lo vamos a hacer en laboratorio. Lo primero que hacemos es una preparación de la mezcla sulfonítrica. Tenemos nosotros como reactivos el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Los mezclamos, ¿ya? Con mucho cuidado porque son ácidos muy corrosivos, ¿ya? O sea, nos podemos lastimar con estos ácidos, hay que saber manipularlos con mucho cuidado, ¿no? Pongo el ácido nítrico y sobre el ácido nítrico voy poniendo poco a poco, voy virtiendo el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es más denso que el nítrico, por eso lo pongo en segundo lugar. Y la reacción que hay entre ambos, porque hay una reacción, es muy exotérmica, entonces voy enfriando al mismo tiempo, ¿ya? O en un vaso de precipitados más grande que tenga agua, por ejemplo, agua fría, ahí lo voy enfriando, o bien lo pongo en el chorrito del grifo.
lo importante es que lo voy enfriando. Segunda cosa importante, tanto el ácido nítrico como el ácido sulfúrico deben ser muy concentrados. ¿Alguna vez en el laboratorio nos ha fallado algún experimento con algún grupo porque nos han fallado con la concentración de los ácidos, principalmente del ácido sulfúrico? Entonces, este ácido sulfúrico debe tener una concentración mayor al 95%. ¿Qué es lo que ocurre cuando estoy preparando la mezcla sulfonítrica? No existe ninguna reacción con benceno todavía. Vean ustedes el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Es una reacción ácido-base entre los dos. ¿Ah? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que el ácido nítrico está siendo protonado. Ácido sulfúrico más fuerte cede su protón a este ácido nítrico, que lo recibe y que pierde una molécula de agua. Perdió una molécula de agua y formó el ion nitronio. Aquí hay algo que les voy a añadir. Perdonen, pero a ver, aquí, claro, como perdió un protón, tenemos ya un ion bisulfato. Y aquí se formó el ion nitronio y por lo tanto adquirió una carga positiva. Por tanto, quiere decir que cuando nosotros preparamos esa mezcla sulfonítrica es para tener una concentración importante de esto, del ion nitronio. Y ese ion nitronio es el electrófilo que va a reaccionar con el benceno, ¿ya? Esto no es una etapa más de la reacción, es una preparación de las condiciones de reacción. Entonces, estoy garantizando con esto de tener una buena concentración del ion nitronio, que es el electrófilo, para que éste pueda reaccionar con el benceno, ¿ya? Entonces, aquí, ya en la primera etapa de reacción, tenemos nuestro nucleófilo, que es el benceno, que le cede corriente electrónica al electrófilo, que es el ion nitronio, ¿ya? Fíjense que el ion nitronio se originó de aquí. El ácido nítrico protonado perdió una molécula de agua, por eso ven ahí más agua, ¿ya? Más agua. Perdió una molécula de agua y se formó el ion nitronio. Pero en el mismo matraz de reacción, yo tengo la base conjugada, que es el ion bisulfato. Entonces, a ese matraz de reacción, donde tengo el ácido sulfúrico y el ácido nítrico mezclados, y tengo todo esto, esto y esto, ahí le voy adicionando el benceno, poco a poco, hasta adicionarlo completamente, ¿ya? Siempre poco a poco y enfriando, porque el ácido sulfúrico principalmente tiene el inconveniente de que carboniza a todo lo orgánico. Entonces, si yo agrego con mucha frecuencia el benceno, es probable que se vaya carbonizando, ¿ya? Así que mejor lo voy haciendo de forma controlada. Es esto lo que estoy haciendo ahí. Adiciono el benceno sobre esa mezcla donde tengo el ion nitronio, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí? Pues que se va a formar este complejo sigma. Pero no ocurre eso nada más, sino que una vez que termino yo la adición, lo vamos a hacer así en el laboratorio, hago mi montaje, en ese balón le conecto un refrigerante en posición vertical, así quedaría, ese sería el refrigerante, y empiezo a calentar. La temperatura a la que voy a calentar es más o menos 60 grados, que es la temperatura de reacción. Empiezo a calentar, algunos vapores que se van a formar aquí suben, como tengo el refrigerante en posición vertical, se llama posición de reflujo, se condensan y vuelven. Suben, se condensan y vuelven, ¿de acuerdo? Entonces, durante un tiempo, creo que media hora, algo así, porque voy haciendo el seguimiento de la reacción, ¿ya? Eso está reaccionando ahí. ¿Qué es lo que está haciendo? Esto. Y en una segunda etapa,
de la reacción, todo este ion arenio que se ha formado, el complejo sigma, necesita de una base que vaya quitándole un protón para que se recupere la aromaticidad del anillo. Y esa base está ahí mismo en el medio de reacción. Nunca la moví. Es este mismo ion bisulfato. ¿De acuerdo? Ese mismo ion bisulfato que está ahí presente desde el principio en la reacción. Entonces tenemos la base, va por el protón y de esa manera se ha formado el nitrobenceno. Entonces, ¿cuántos pasos, cuántas etapas tiene la reacción? 2. La primera, la reacción con el electrófilo, y la segunda, la pérdida del protón. No hay más. Todo esto de arriba es la preparación del electrófilo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Me voy a parar un rato para escucharlos. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Del sigma, licenciado, no la entendía. Y cuando pierde electrones y tiene un doble enlace más, ¿A dónde? ¿En cuál signo? Perdone. abajo ¿Acá? sí, de ahí donde aumenta ya un enlace más ahí, ¿lo mencionó? Claro, lo que pasa es que de aquí agarra 2 electrones para unirse con este y forma un nuevo enlace, ¿ya? Entonces, al formar ese enlace, fíjese, aquí queda 1, 2, 3, 4, pero acá en el otro le quedan 1, 2, 3, por lo tanto, tiene una carga positiva, ¿no es cierto? Le hace falta electrones. Ya cuando viene este bisulfato con sus electrones, viene pero para llevarse a un protón. ¿Qué es un protón? Un hidrógeno sin electrones. Entonces, esos 2 electrones que forman este enlace carbono-hidrógeno son empleados en restituir el doble enlace ahí. ¿De acuerdo? Para que ya nos quede un compuesto neutro. Eso es lo que ocurre. Por eso se llama ion arenio. Arenio, ¿ya? De aromático viene, y de la terminación io es por lo que es un catión, ¿no? Carbonio, carbenio, etcétera, ¿ya? Gracias, licenciado. Pero no es la única reacción de sustitución electrófila. Esa es la que vamos a hacer en el laboratorio, una de las que vamos a hacer, ¿ya? Pero tenemos también otras reacciones, como por ejemplo la sulfonación, ¿ya? La sulfonación, como pueden ver ustedes aquí, se lleva a cabo con un ácido sulfúrico muy especial. El ácido sulfúrico que yo les mencionaba hace rato, con concentración mayor al 95%, no tiene la suficiente fuerza en el electrófilo, concentración en el electrófilo, como para poder reaccionar con buen rendimiento. Entonces, lo que hacemos es emplear un ácido sulfúrico que tiene exceso de trióxido de azufre. Ustedes recordarán de inorgánica que el ácido sulfúrico se prepara haciendo la absorción del trióxido de azufre en el agua, un gas en agua. Y ese es el ácido sulfúrico. Y si le pongo trióxido de azufre en exceso, entonces voy a tener un ácido sulfúrico que va a tener un exceso de trióxido de azufre. Ese es el ácido que se emplea, ¿ya? Lo destapo y sale el gas. Ese es el ácido que empleamos. ¿Por qué? Porque ese gas que sale, que es el trióxido de azufre, ese es el electrófilo, ¿ya? Fíjense ustedes, estas son las estructuras resonantes del trióxido de azufre. Ahí se puede ver la carga positiva sobre el azufre. Esa carga positiva sobre el azufre nos muestra de que le faltan electrones, por lo tanto, es un electrófilo que puede captar más electrones. Eso quiere decir. Entonces, esta reacción se hace con ese ácido sulfúrico, ¿ya? Y es la única reacción de sustitución electrófila aromática que es reversible. Vean ustedes aquí, reversible, algo que no ocurre en otra reacción de sustitución electrófila aromática, ¿ya? Entonces aquí el electrófilo y nuestro nucleófilo, que es el anillo, cede los electrones, se unen
¿ya? Y aquí mismo está la base, incluida ahí, porque fíjense que el oxígeno tiene su carga negativa. Va por el protón para formar esto, ¿no? La cabeza sulfónica que ven, y estos dos electrones para recuperar la aromaticidad. Y de esa forma hemos obtenido el ácido benceno sulfónico. Si este ácido benceno sulfónico yo lo caliento en un ácido sulfúrico diluido, lastimosamente revierto la reacción y obtengo benceno, ¿ya? Eso se denomina ya desulfonación. Esto que ven aquí, donde dice la reacción es reversible. Si este ácido benceno sulfónico, ¿ya? En agua lo caliento, por eso dice agua en ácido sulfúrico diluido, entonces obtengo algo indeseable que es el benceno. No se trata de obtener benceno a partir de un sulfónico, con lo que ha costado obtener el sulfónico, ¿no es cierto? Entonces obtendría el benceno. Esto me pone límites a lo que yo debo hacer, a las condiciones en las que debo de trabajar. No puedo trabajar en situación de un ácido diluido. Debo trabajar con un ácido sulfúrico con exceso de trióxido de azufre para lograr la sulfonación y correspondiente obtención del ácido benceno sulfónico. ¿Ya? Ahí está su mecanismo de la desulfonación para quienes quieran estudiar. Perdón. Bien, hace rato les decía, cuando hago reaccionar con un halógeno, la reacción no se da. El bromo, por ejemplo, el bromo tiene un color marrón claro. Normalmente lo disolvemos en un poco de tetracloruro de carbono. Si yo mezclo el bromo con el benceno, no hay reacción. No noto cambios en el color del bromo. Se mantiene de ese color marrón claro, por lo que es un poquito disuelto ya, pero no hay reacción. Una decoloración del bromo me mostraría que habría reacción, pero no se ve. Pero si le aumento casi nada de un bromuro de hierro, como se ve ahí, entonces inmediatamente empieza a cambiar el color. Empieza a desaparecer el color marrón del bromo y a quedar todo transparente. ¿Por qué? La razón es sencilla, porque se da la reacción. Entonces lo que le estoy adicionando, ese ácido de Lewis, es un catalizador. ¿Qué función cumple un catalizador? Pregunto, a ver, ¿quién me puede responder? ¿Cuál es la función de un catalizador? ¿Cómo es posible que nadie? Acelera. Solo acelera el procedimiento. Ya, acelera la reacción, ¿no? Un catalizador acelera, pero no únicamente la acelera, también orienta a la reacción. También puede reducir. A veces también puede, en este caso lo envenenamos, ¿no? Pero hay un detalle. En química orgánica va a ser muy frecuente emplear catalizadores no únicamente para acelerar la reacción, sino para dirigir la reacción. No es el caso ahora, ¿ya? Por ejemplo, si yo puedo obtener un producto A o un producto B, con un determinado catalizador obtengo el producto A. Con otro catalizador obtengo el producto B. ¿Ya? No es nuestro caso ahora. Esto es para acelerar la reacción en este momento. Entonces, el tribromuro de hierro actuó como catalizador. Porque yo podría haber dejado el bromo con el benceno así durante mucho tiempo, horas, días, y no iba a reaccionar. Pero en el momento en que le pongo esa pizca de bromuro de hierro en una cantidad pequeñísima, entonces cambia el color porque se da la reacción. ¿Ya? Entonces es un catalizador.
Pero ¿cómo es que funciona este catalizador? Me voy a pasar aquí. El bromo con el bromuro de hierro forman este intermedio. Claro, el bromuro de hierro es un ácido de Lewis. Si ustedes se fijan, el hierro es el catión, el átomo central, no lo voy a llamar catión porque no lo es, el átomo central que está rodeado de 3 bromos. Y claro, ¿cuántos electrones tiene en total el hierro ahí rodeándolo? En los enlaces con el bromo, en su estructura de Lewis, ¿cuántos electrones tendrá este hierro como átomo central? Tengo hierro aquí y está enlazado con 3 bromos. Acá hay bromo, bromo. ¿Ah? 2, 4, 6 electrones, ¿no es cierto? Eso es lo que está rodeando al hierro, 6 electrones. ¿Y cuántos puede tener? ¿Cuántos electrones podría tener el hierro? ¿Solo 6? ¿No tendrá la capacidad de recibir más electrones? Tiene, ¿no es cierto? Si recibe un par más, tendría el octeto completo. Y tiene esa capacidad. Por eso se le denomina ácido de Lewis. Porque en la estructura de Lewis vemos de que tiene únicamente 6 electrones. En total, él tiene 3, ¿no? Y los otros 3 vienen de los bromos, ¿no? Es un ácido de Lewis, por lo tanto tiene la capacidad de recibir electrones y el bromo es muy rico en electrones. Entonces de aquí, con estos 2 electrones, puede venir y unirse con el átomo central, con el hierro, como ven aquí. ¿Ah? Claro, solo que ahora, antes era neutro el bromo y al momento en que él comparte sus electrones, ya, él se carga más o menos positivamente y este que recibe los electrones se carga negativamente. Son cargas parciales, ¿ya? Pero va a tener una carga resultante final, porque he generado, fíjense, un bromo con una carga positiva. He generado un ion bromonio. Ustedes lo van a ver algunas veces como que de aquí, en algunos libros, por mejorar su didáctica, dicen, y de aquí se forma el ion bromonio. Yo no lo he puesto así, no me gusta, pero para que no lo confundan cuando lo vean en un libro. El ion bromonio más el tetrabromuro de hierro. Fe, me disculpan si se ve muy feo, con su carga negativa. Y este es el electrófilo. Y esta es la base que se ha quedado, ¿ya? Pero ¿cuánto hay de esto? No si lo sale que está marcando. ¿No sale? ¿Seguro? Está en la esquina. Sale. 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 Sí, sale. Está con rojo acá a un ladito, sí. Es que seguro en el celular no se ve bien, mis disculpas. ¿Ya? Pero se ha formado el ion bromonio, que es el electrófilo. Pero en una cantidad tan pequeña, fíjense que si el bromo está 1 a 1 con el benceno, un mol de benceno por un mol de bromo, este ácido de Lewis, el tribromuro de hierro, puede que tenga 0,01. ¿Ya? Estoy hablando de un 1% más o menos. Entonces, va a reaccionar 0,01 con 0,01 para formar 0,01. Y este va a reaccionar aquí para formar finalmente 0,01 de esto. Muy poquito, ¿verdad? Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Ah? Que lo ha vuelto a liberar, fíjense cómo sale el ácido, y reacciona con otro 0,01 de bromo para formar 0,01 más de este, que reacciona con otro 0,01 de benceno, y así rápidamente. Es todo un ciclo hasta que termina de reaccionar, ¿no? Se formó el ácido de Lewis, que lo importante es que esté así o así, como quieran verlo, ¿ya?
Y tenemos la reacción. La base, que es ahí el tetrabromuro de hierro con una carga negativa, esa base va por el protón, ¿de acuerdo? Va por el protón, ¿para qué? Para recuperar la aromaticidad. Fíjense ustedes cómo se descompone, el bromo tiene la carga negativa y se libera el bromuro de hierro. Y ese bromuro va por un protón, se recupera la aromaticidad y se formó el ácido bromhídrico. ¿Ya? ¿Cuántas etapas son de la reacción? 2. Ataque al electrófilo, reacción benceno-electrófilo y reacción, y una vez formado el ion arenio reacciona con la base. O sea, el mecanismo es el mismo. Lo que me ha costado antes ha sido dar lugar a que se forme el electrófilo. En la primera reacción lo hice pues con el ácido sulfúrico en el nítrico. Luego tenía el electrófilo en el ácido sulfúrico con el trióxido de azufre en exceso. Y ahora tengo aquí con el tribromuro de hierro. ¿Sí? O sea, esa etapa anterior a la reacción propiamente de sustitución electrófila es la etapa en la cual llevo a cabo la formación del electrófilo. Fíjense, eso, si trabajo con el bromo, utilizo este. Si trabajo con el cloro, puedo utilizar este, o puedo utilizar el cloruro de aluminio o el cloruro de hierro, ¿ya? No importa. Un ácido de Lewis. Y la reacción es idéntica a la que he hecho con bromo. Pero cuando trabajamos con yodo, reacción que también haremos en laboratorio, va un poco distinto, ¿ya? Porque tenemos otro método más sencillo para obtener el ion yodonio. El yodo es un sólido, ya para los que no sabían. El cloro es un gas, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido, ¿ya? Cada uno tiene sus riesgos al manipularlo y por lo tanto tenemos que tomar las medidas adecuadas. Pero el yodo lo puedo oxidar con ácido nítrico. El ácido nítrico, además de ser ácido, es un oxidante, ¿de acuerdo? Entonces, el yodo lo puedo hacer reaccionar con ácido nítrico, como ven aquí, y formo el ion yodonio. En esta reacción se libera mucho óxido de nitrógeno y lo notamos por el color, un gas marrón que se va a desprender. Ese es el dióxido de nitrógeno. Pero lo importante es que estamos formando el ion yodonio. Y ese ion yodonio va a ser pues todos los pasos que hemos visto en la reacción, ¿ya? Para obtener el yodo benceno. Esta es una reacción que, insisto, la vamos a ver en el laboratorio, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Fíjense que parecen varias reacciones, bueno, son varias reacciones, pero es el mismo mecanismo. El mecanismo de reacción no cambia, ¿ya? ¿Algo más? Veamos ahora la alquilación y la acilación de Friedel y Krauss. También se le llama a ambas reacciones de Friedel-Krauss. Friedel-Krauss son los químicos, Friedel y Krauss, porque son dos, son los químicos que desarrollaron esto, ¿ya? ¿Cómo poder alquilar? Es decir, cómo introducir un grupo alquilo a un anillo aromático. Fue el planteamiento que hicieron. Y se les ocurrió hacer de una forma muy semejante a la halogenación. Es muy fácil tener un cloruro de alquilo, ¿ya? Entonces, ese cloruro de alquilo, quitarle el halógeno para que nos quede un carbocatión. Y este carbocatión que sea el electrófilo. Pero ocurre que los carbocationes tienen su propia química. Son especies químicas muy inestables y normalmente cuando se ha formado un carbocatión primario y este tiene una estructura
que le permite formar uno secundario o uno terciario, entonces formará el más sustituido. Habrá algo que se denomina reordenamiento o transposición carbocatiónica, ¿ya? Y yo quise obtener, yo qué sé, el N-butilo, por ejemplo, el N-butilbenceno, y sucede que obtuve el sec-butilbenceno. Quise obtener el isobutilbenceno y sucede que obtuve el terbutilbenceno. Pero no es porque yo hubiese hecho mala reacción, sino porque la química de los carbocationes dice que se debe obtener siempre ese, el más sustituido. Entonces, vieron eso y propusieron realizar no una alquilación, sino una acilación, ¿ya? Y mediante la acilación evitar los reordenamientos carbocatiónicos, porque ya no formaban un carbocatión, sino que formaban un ion acil, ¿ya? Veremos eso. Este es el benceno con el halogenuro de alquilo correspondiente. Con un ácido de Lewis, como lo que hemos visto hace un momento, se espera que se forme un alquilbenceno, que se llama areno también, más el ácido hidrácido correspondiente, ¿ya? Cuando no hay lugar a transposición, no pasa nada, se obtiene. Por ejemplo, aquí con el cloruro de terbutilo, no va a haber lugar a la transposición. Se va a obtener un terbutilbenceno, vean ustedes, con un rendimiento del 90%, lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque se ha formado un carbocatión terciario que ya no puede tener reordenamientos, ¿ya? Pueden verlo aquí, ¿ya? Se forma este carbocatión terciario. No da lugar a reordenamientos. Él reacciona tranquilamente, ¿ya? Él reacciona tranquilamente y se añade, se une al anillo, ¿ya? Y entonces se ha formado el terbutilbenceno, como lo pueden ver, con excelente rendimiento. Y si pongo uno de 2 carbonos, también. Pero hay algo más, que los grupos alquilo, cuando ya entró el primero, ya, favorecen, lo vuelven al anillo más activo. Ese será tema de la próxima clase. Lo vuelven al anillo más activo, más reactivo. Y puede darse una segunda sustitución y hasta una tercera. En el caso del terbutilbenceno no ocurre eso porque este grupo es muy grande. Entonces no hay sitio para que entre otro aquí, aquí o aquí, porque siempre van a ingresar a las posiciones orto o para, ¿ya? No da lugar, por eso esta reacción es muy limpia. Pero si fuese el etilo, como ven aquí, fíjense, ¿ya? Se forma el etilbenceno, excelente. Pero es chiquito el etilbenceno. Y el anillo quedó tan activo, ¿ya? Que a medida que se fue formando, etilbenceno, ¿ya? Hay más ácido de Lewis en el medio, hay más halogenuro de alquilo en el medio, hay más carbocationes en el medio. Entonces pueden a este mismo unirse aquí o unirse aquí o aquí, que sería igual, ¿ya? Y llegar a obtener esto, fíjense, dietilbenceno, paradietil, ortodietil, etilbenceno, que es lo que yo estaba esperando, incluso trietilbenceno, ¿ya? Más el benceno que no hubiese reaccionado. Entonces no tengo una reacción pura precisamente con buen rendimiento porque el grupo, ¿ya? Es un grupo que activa al anillo y lo predispone para que pueda sufrir otras reacciones, recibir el ataque sobre el mismo anillo de otro electrófilo, ¿ya? Y lo que hablaba ahora de la transposición. Si tiene más de 2, por ejemplo, como en este caso 3, vean lo que ocurre. Parecería que quiero obtener el N-propilbenceno y se va a obtener muy bien. De hecho, se va a ir el cloro como un cloruro y se va a formar este catión propilo. Pero, claro, sería primario. Y si la carga estuviese aquí, sería secundario, que es más estable. Entonces, este hidrógeno con sus 2 electrones va a migrar acá. Se llama hidruro.
migra a un hidruro. A eso se le llama transposición, ¿ya? Migra un hidruro y la carga ya no queda situada en este carbono donde estaba unido el cloro, sino que queda situada en este carbono, que es más sustituido. Y ese ya va a ser el electrófilo. Ya no va a ser el N-propilo, sino va a ser el isopropilo. Y él va a reaccionar y se va a unir aquí. ¿Ah? Y en vez de obtener el N-propilbenceno, como lo planteaba inicialmente, resulta que voy a obtener el isopropilbenceno, que también recibe el nombre común de cumeno. ¿Entienden? Entonces, la alquilación de Friedel-Crafts tiene sus inconvenientes. Uno de ellos, la transposición, como la estamos viendo, y la otra, la polisustitución, ¿ya? La polisustitución. Ya veremos más adelante el por qué hay polisustitución o el por qué algunos anillos incluso pasa todo lo contrario. Se desactivan para que no haya sustitución. Entonces, los mismos Friedel-Crafts diseñaron otra forma. Dijeron, si hay estos inconvenientes porque estamos trabajando con carbocationes, veamos qué pasa si no son carbocationes. Y si son haluros, por ejemplo, de ácido, como ven aquí. Y esto los lleva a formar cetonas. Pero la cetona obtenida, ¿ah?, la pueden reducir y obtener un alquilbenceno. O sea, dos reacciones consecutivas. Primero obtienen la cetona mediante una acilación, luego la reducen y obtienen el alquilbenceno sin pasar por el inconveniente de la polisustitución o de la transposición de carbocationes. Vean ustedes, ¿no? El acetilbenceno, por ejemplo, o acetofenona, con 95% de rendimiento. ¿Y cómo se lleva a cabo? De la misma manera, ¿no? Pero aquí, a diferencia del anterior, el cloruro de aluminio o el de hierro o el bromuro, ya, de aluminio o de hierro, se utiliza en exceso, no en cantidades catalíticas. ¿Por qué se utiliza en exceso? Porque este es muy ávido por electrones. Al ser un electrófilo, necesita electrones. Y aquí hay electrones en este oxígeno. Entonces, si yo cargo el cloruro de aluminio en cantidad muy pequeñita, ya algo va a ser el efecto catalítico, pero la mayor parte, clic, se va a enganchar en el oxígeno. ¿Ya? Y no va a reaccionar ya. Entonces, si le pongo, en cambio, en exceso, si pongo, por ejemplo, 1,01 mol, se debe decir 1,01 equivalente, entonces ese 1 equivalente va a estar enganchado hasta el final de la reacción y el 0,01 va a permanecer haciendo la actividad catalítica. ¿Ya? Esto hay que considerarlo en la parte experimental, cuando hagamos la reacción. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué es lo que está haciendo? Está retirando al halógeno para formar el ion acil, que es el electrófilo. Formado el electrófilo, lo mismo. Primera etapa, el complejo sigma. Segunda etapa, reacción con la base conjugada que estaba aquí, ¿ya? Y tengo el acilbenceno. ¿De acuerdo? Y a esta reacción se le llama acilación de Friedel-Crafts. Ahora, ¿qué ocurre con la acilación? Como la estoy viendo, es solo para obtener cetonas, ¿ya? Aquí no lo he puesto, pero lo voy a escribir aquí, debajito, para obtener, mediante acilación de Friedel-Crafts, para obtener el benzaldehído, también se puede. Solo que esta reacción, que es una acilación realmente de Friedel-Crafts, es muy particular y se la llama reacción de Gattermann-Koch, ¿ya? Se la lleva a cabo con monóxido de carbono y ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Monóxido de carbono y ácido clorhídrico. Y obviamente con el catalizador mismo que
cloruro de aluminio o puede ser el de hierro. ¿De acuerdo? Y de esa manera, luego escribo el nombre de la reacción, pero es una reacción de acilación. Tenemos el benzaldehído. ¿Ya? Ahora, espérenme un minutito. El benzaldehído. Miren, esta reacción se denomina reacción de Gattermann, no recuerdo si es doble N creo que es, porque es alemán, Koch. ¿Ya? Esa es la reacción de Gattermann-Koch. ¿Y por qué? Porque si yo quisiera obtener el benzaldehído, como lo he estado poniendo, por ejemplo, si aquí fuese un hidrógeno, para tener el benzaldehído, este tendría que ser un hidrógeno. Este compuesto no existe, el cloruro de formilo, no existe, se descompone, ¿ya? Entonces, por eso es que se lo obtiene in situ. ¿Qué quiere decir in situ? En el mismo sitio de la reacción. Hago reaccionar monóxido de carbono con ácido clorhídrico para obtener el cloruro de formilo, ¿ya? Y ese cloruro de formilo, a medida que va obteniéndose, como estamos en presencia de un ácido de Lewis, entonces va dando esta reacción de acilación y se va añadiendo, se va uniendo al anillo aromático, formando el benzaldehído, ¿ya? Ahora, les decía, lo que ellos plantearon fue hacer inicialmente la acilación y luego hacer una reducción de la acetona. La reducción de la acetona puede ser por el método de Wolff-Kishner, donde se utiliza hidracina en medio básico, o puede ser por el método de Clemensen, que es el que se muestra aquí, que es con amalgama de zinc en ácido clorhídrico acuoso, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo? Reduciendo el grupo carbonilo CO a grupo metileno, CH2. Y con eso obviamos el riesgo de polisustitución y el riesgo de transposición de carbocationes, ¿ya? Entonces, estas son las principales reacciones, no todas, pero sí las principales reacciones de sustitución electrófila aromática, ¿ya? A ver, no sé quién tiene alguna consulta. ¿Hay alguna consulta? ¿Cuántos mecanismos de reacción hemos visto? 1, 4, 5. Mecanismos de reacción hemos visto 1. El mecanismo se llama sustitución electrófila aromática. Reacciones hemos visto varias. Nitración, sulfonación, desulfonación, halogenación, alquilación, acilación, ¿sí? Son varias las reacciones que hemos visto. Pero si se dan cuenta en lo que he estado explicando, ¿ya? Todas se llevan a cabo mediante el mismo mecanismo de reacción, que son, paso 1, ¿ya? La reacción con el electrófilo para formar el intermediario de Wieland, que se llama complejo sigma también, muy inestable, que tiene que reaccionar inmediatamente porque es un carbocatión. Y segundo paso, reacción de este carbocatión o ion arenio, reacción con una base. ¿Para qué? Para perder un protón y recuperar la aromaticidad del anillo, ¿ya? Nada más. Lo que hemos visto al inicio, que en algunos, he visto por ahí, en algunos apuntes le llaman etapa 0, yo no le llamo así porque no es una etapa de la reacción, o sea, no es una etapa del mecanismo, es simplemente la preparación del electrófilo. Por ejemplo, la mezcla sulfonítrica es la preparación del electrófilo. La reacción del cloro con el reactivo de Lewis, con el ácido de Lewis, estoy preparando o dando condiciones para obtener el electrófilo, ¿no? Entonces, eso no es una etapa del mecanismo de reacción de sustitución electrófila, sino que corresponde a la preparación del electrófilo para que pueda darse la reacción,
Bien, no los quiero cansar con mucho. Esto nos toma mucho más tiempo cuando estoy en clases presenciales porque hay que dibujar todas las estructuras y demás, ¿no? Y explicar ahí. Pero la próxima clase vamos a ver reacciones de la cadena lateral, es decir, ya metimos un grupo ahora. Pero, ¿será que ese grupo que ya metí puede reaccionar? ¿Qué puedo obtener a partir del grupo sulfónico? ¿Qué puedo hacer con ese cloro? ¿Qué puedo hacer con ese grupo alquilo que está ahí? ¿Y cómo es que se introduce el grupo amino si no he visto aquí cómo introducir un grupo amino? Y lo vamos a hacer en laboratorio también. Vamos a ver que a partir del grupo nitro puedo llegar al amino, que a partir del grupo sulfónico puedo llegar al grupo hidroxilo, ¿ya? Que a partir del cloro o del bromo puedo llegar al grupo hidroxilo, ¿entienden? Entonces, esas reacciones de la cadena lateral las veremos la próxima clase y junto con la segunda sustitución. ¿Qué hizo ya este grupo que está metido, que está unido? ¿Cómo puede hacer que cambien las propiedades del anillo en cuanto a su reactividad? ¿Va a costar más o va a costar menos que ingrese el nuevo grupo? ¿Dónde va a ingresar el nuevo grupo? ¿A una posición orto, a una posición para, a una posición meta? ¿No? Entonces vamos a ver lo que se llama activación y orientación. ¿De acuerdo? Y luego ya el ingreso del tercer grupo. O sea que con esto tenemos 2 clases más para acabar esta unidad. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces el día lunes, ¿ya? Hasta luego. El sábado hay laboratorio presencial. Ahí nos vamos a conocer, ¿ya? Este sábado. Luego. Gracias, hasta luego. Este sábado. Recording